¿Conoces el poder del perdón? La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. Estudiando algunos libros espirituales y aún hablando con algunos médicos, se puede comprobar que hay diferentes tipos de enfermedades que se generan como consecuencia del dolor, del resentimiento, de la ira, de la falta de perdón. Hay muchas enfermedades como consecuencia de no perdonar. Eso lo puede verificar a través de muchos libros cristianos, pero también si tiene un médico conocido y puede tener la confianza de hablar con él o con ellos, va a verificar que efectivamente hay muchas enfermedades por raíces de amargura, por falta de perdón. Y sabe, cuando nosotros éramos más pecadores, cuando más lejos estábamos de Dios, el Señor Jesucristo murió por nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Recuerdan la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de, diferentes tipos de enseñanzas, valga la redundancia decirlo? Jesús y el afán, Jesús la oración, Jesús y las riquezas, y una cantidad de doctrina que dio el Señor Jesucristo para su iglesia en el Sermón del Monte, conocido como el Sermón del Monte. Y enseñó tanta doctrina ahí, en ese momento. Si nosotros contextualizamos, estaba con sus discípulos, estaba con los 120, pero también había multitudes, entre ellos fariseos, que siempre iban donde él estaba para contradecirle, y él le enseñaba a todos. Y enseñó acerca del Padre Nuestro, que en la religión tradicional lo repiten y lo repiten y lo volvieron un rezo. Pero pues no voy a hablar de ese tema, vamos a hablar acerca de el poder que hay en el perdón. Y el Señor Jesucristo no nos pide nada a nosotros que Él ya no haya hecho antes. Miramos en Romanos, acabamos de leerlo, que cuando más pecadores fuimos, Él dio su vida por nosotros. Y si miramos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículo 14, dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si miramos el contexto en que el Señor Jesús dijo esta palabra tan poderosa, podemos tomarlo de dos formas. Uno, Él siempre que da una palabra puede ser útil para su iglesia, para sus hijos, pero también para aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Él. Si nos referimos a las personas que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, sencillamente les está diciendo: es necesario que ustedes perdonen de corazón. Pero nosotros, el ser humano, no puede perdonar por sí solo. Es necesario primero haber recibido el perdón de Dios. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, de todas las cosas malas que hemos hecho, se llama el nuevo nacimiento. Cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces el amor de Él viene a nuestra vida, nos hace nacer de nuevo. Estábamos muertos espiritualmente. Cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ocurre el milagro del poder del perdón, en este caso de Dios hacia nosotros. Entonces
Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que acá el Señor Jesús nos enseña a perdonar. Es más, nos pide que debemos perdonar. En el versículo dice, el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, wow, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí ya no está hablando de la salvación como tal para sus hijos. Está hablando ya a quien ha nacido de nuevo. Porque hay personas que habiendo nacido de nuevo, les cuesta perdonar y pierden muchas bendiciones, porque la bendición es consecuencia de la obediencia, así como lo oye. Cuando nosotros obedecemos, la consecuencia de la obediencia es la bendición de Dios. Y nos enseña que si no perdonamos a las personas las ofensas, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. ¿Cuáles ofensas? Las que cometemos a diario, que ya no tienen que ver con la salvación. Cada día fallamos, de una o de otra manera estamos ofendiendo a Dios. Y ahí es cuando Él dice, es necesario que perdonen a los que los ofenden, porque cuando ustedes perdonan, el Padre los perdona. Entonces las bendiciones que ya ha determinado para nosotros no tienen estorbo. Vamos a recibirlas, porque repito, la bendición es consecuencia de la obediencia. Y acá el Señor nos enseña, debemos perdonar. ¿A quién debes perdonar hoy? Hoy el Señor te está hablando. Tú le has dicho, Padre, háblame por favor, ¿por qué me pasa esto? Necesitas perdonar. Quizás es necesario que empieces a perdonar contigo mismo. Es decir, perdonarte a ti por tus equivocaciones, por tus errores. Y si el Señor Jesucristo te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Empieza por perdonarte y por aceptar el precio que el Señor Jesucristo pagó por ti. Eso te da el valor. Él pagó el precio más alto. Es porque tú vales mucho ante los ojos de Dios. Cuando tú te perdonas a ti mismo, cuando te aceptas, aún con tus errores, podrás perdonar y podrás amar. Un fuerte abrazo, que el Padre Celestial le continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Te invito para que compartas este mensaje con muchas personas. De igual forma, para que te suscribas al canal y para que des like. Que tengas un día, una semana llena de la bendición de Dios en el nombre del Señor Jesús.